La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham. Epílogo: la revelación de un legado. A veces una simple llamada puede cambiar toda una vida y cambiarla para siempre. En junio de 1995, todos sabíamos que la llamada estaba por llegar y nos preparamos lo mejor que pudimos. En muchos sentidos, habíamos tenido toda una vida para prepararnos al observar a mi mamá y a mi papá caminar con Dios a la luz de la eternidad. Pero esta vez se sentía diferente. Ahora mi papá se preparaba para dar el paso final. Él había estado enfermo por algún tiempo y esta vez sabíamos que él no respondería. De todas formas, tan preparados como estábamos y tan preparado como mi papá estaba, aún la llamada telefónica pareció detener la rotación de la tierra, desplazando todo lo que parecía inmovible. Steve lo recuerda de esta manera. Yo vivía en Claremont, una pequeña ciudad en el norte de Queensland, aproximadamente 12 horas de distancia por carretera de mi mamá y mi papá en Brisbane. La llamada llegó en las primeras horas de la mañana. Fue mi hermano Rob. Él dijo que era hora de volver a casa. Mi papá podría no tener mucho tiempo de vida. Las cosas que parecían tan importantes y urgentes solo unas horas antes fueron dejadas a un lado y olvidadas. Rápidamente lanzamos algunas cosas esenciales en el auto y comenzamos una carrera desesperada por las llanuras australianas y abajo hacia las costas. Fue extraño que después de una vida de estar juntos, había tanto que quería decir. Tantas cosas por qué decirle gracias. Al pasar los kilómetros, en el camino y las horas, esperaba por mi beneficio que se quedara un poco más. Yo quería verlo una última vez antes de su ascenso a la gloria, pero lo más importante, quería despedirme abrazando a mi papá. Al apurarnos viajando durante todo el día, yo pensaba de los atributos y caminos de mi padre. Había mucho que contemplar, pero dos cosas volvían a mi mente: su compromiso con la palabra de Dios y su desafío para mí de ser un hombre de esa palabra. Unas semanas antes, mi mamá y él nos visitaron en Claremont y me entregaron una copia de la guía del compendio de la Biblia de Wilmington. Inscrita en la portada estaba la última nota escrita que recibiría jamás de mi padre. Para Stephen y Trish, con amor de mamá y papá. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Llegamos a Brisbane en un tiempo récord. Mi papá se había estabilizado un poco y terminamos teniendo una semana entera con mi padre.
Junto con mis otros hermanos y hermanas, nos reíamos, llorábamos y orábamos, hablando de tantas bendiciones, recordando tantas cosas de los años pasados. Durante esta semana de bendición, pude escuchar a mi padre decirme de su confianza en la gloria eterna y de su deleite en el Señor en su vida en la tierra. Los días pasaron al todos nosotros esperar el momento en el que el Señor amorosamente llevaría a mi padre a las puertas del cielo. Sin embargo, hubo una notable ausencia. Kenny no estaba con nosotros. Y por el vínculo que nuestra familia tiene en el Señor Jesús, todos sentimos desesperadamente su ausencia. En las pocas horas del momento indicado, tuve la oportunidad de hablar con papá una vez más. En la sala de espera, con el resto de la familia, tomándose turnos con él. Esperaba con incertidumbre para tener mi última conversación con mi papá. No es que no sabía lo que quería decirle a él, porque yo sabía exactamente. Más preocupante era si iba a ser capaz de sacar las palabras más allá del nudo masivo que repentinamente se había formado en mi garganta. Llegó mi turno y miré a mis hermanos y hermanas con un sentimiento de impotencia, y de ahí entré al cuarto de mi papá. Mi mamá estaba a su lado llorando y besándole la mano. Lo miré a los ojos y tragándome las lágrimas le dije: papá, quiero prometerte que daré lo mejor de mí para ser un líder para Dios en mi familia y formar a mis hijos para el Señor del mismo modo que tú lo hiciste con nosotros. Con su máscara de oxígeno, no tenía la forma para darme una respuesta clara verbal, pero la alegría en su rostro estaba grabada en mi memoria por el resto de mis días. Y cada vez que la recuerdo, recordaré mi promesa no solo a él, sino a Dios. Le di ese abrazo, le besé en la frente y salí de la habitación, regresando a los brazos amorosos y lágrimas de mis hermanos y hermanas en la sala de espera. Poco tiempo después, mi papá entró en la eternidad y abrazó a aquel en quien había creído, amaba y servido por fe. Al Steve y mis hermanos en Australia acompañar a papá al umbral de la vida eterna, yo estaba sentado en una habitación del hotel en Indianápolis, Indiana. La llamada llegó el 9 de junio. La hizo mi hermano Robert. La noticia tomó mi corazón y me caí en la cama, haciendo mi mejor esfuerzo para respirar. Tantas cosas pasaban por mi mente, pero era como estar en las nubes. Nada conectaba. En mi cuarto y afuera de mi ventana, todo parecía ser lo mismo, pero con esa llamada breve, todo era diferente. El teléfono sonó una vez más. Era la emisora cristiana local llamando con una entrevista
para promover el seminario en el cual estaba hablando. Contesté a las preguntas y traté de actuar normal, pero nada se sentía normal. Como en piloto automático, recogí mi maleta y crucé la calle y el estacionamiento hacia el centro de convenciones de Indianápolis. Pareció una larga caminata, casi como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Respiré hondo, entré en el auditorio, tomé mi lugar en el podio frente a cientos de personas y de alguna manera comencé mi conferencia. Papá y yo habíamos hablado muchas veces a través de los años en cuanto a lo que se debería de hacer si él muriera mientras yo estaba llevando a cabo un seminario. Sabiendo que mi padre estaba gravemente enfermo, podría haber cancelado el seminario y viajado a casa 36 horas generalmente, incluyendo alrededor de 20 horas de vuelo. Mi papá me había dicho en más de una ocasión que él nos había preparado para que amáremos la palabra de Dios y que no había nada más importante que compartirle a la gente acerca de Cristo. Él dijo: Kenneth, si me muero, no sirve realmente de nada en que vuelvas, porque no estaré aquí. Será más importante predicar la palabra de Dios para que otros puedan unirse conmigo en el cielo. Así que decidí quedarme y dar el seminario. Esto es lo que mi padre hubiera querido, y yo quería honrar su deseo. Por la gracia de Dios, pude compartir los mensajes ese día y durante los próximos días. Mientras tanto, se llevaba a cabo un servicio funerario para familiares y amigos cercanos en el cementerio a pocos kilómetros de nuestra casa familiar. Un amigo cercano grabó un video del servicio para que yo pudiera verlo más tarde. Cuando se terminaron los seminarios, Mali y yo subimos a un avión con nuestros hijos y viajamos a Australia para un servicio conmemorativo especial para mi papá el 25 de junio. Fue un emotivo regreso a casa al abrazar a mi mamá y sentir la ausencia física de mi padre por primera vez. Había regresado a casa para dar honor a mi padre, pero resultó que él tenía un último regalo terrenal para mí. En los meses antes de que mi padre muriera, él había construido un modelo del arca de Noé. Él había construido el pequeño arca a escala y lo había balanceado adecuadamente, fiel a las dimensiones de la escritura, para que pudiera soportar las olas sin virarse. Mi padre no fue carpintero, pero puso su corazón y alma en la fabricación de este modelo para hacerlo algo especial. Cuando llegué a casa, estaba allí, flotando en la piscina, ondeando banderas miniaturas de Australia y de los Estados Unidos. El arca que mi padre me construyó reposa con orgullo en la estantería en mi oficina de respuestas en Génesis. Cada vez que lo veo, me recuerda de la herencia que mis padres me dejaron. Una herencia que es mucho más valiosa que el oro o la plata. Dejaron una herencia espiritual eterna, un amor por el Creador y Salvador y su palabra infalible.
En el servicio conmemorativo, mis 5 hermanos y hermanas y yo compartimos nuestros testimonios relativos a papá. Todos utilizamos diferente terminología y fraseología, pero nuestras palabras transmitieron el mismo tema básico. Papá, nunca a sabiendas, quería avenir o socavar la palabra de Dios. Papá siempre defendió lo que él creía. Papá enseñó a sus hijos a amar la palabra de Dios. Papá siempre quería que la palabra de Dios fuera la autoridad sobre las palabras del hombre falible. Papá odiaba las concesiones y activamente contendía por la fe cristiana. Papá comprendió la importancia fundamental de la palabra inspirada, infalible, inerrante de Dios. Esto fue lo que compartimos de nuestro padre. Al final del servicio, un amigo querido de la familia se me acercó y dijo: después de un servicio como este, tengo el desafío de ir a casa y preguntarles a mis hijos qué van a decir de mí cuando me muera. Su pregunta provocó la visión de Steve y la mía para este libro, sabiendo que la pregunta que todos aquellos desean, criar a hijos para Dios en este mundo impío, se deben de preguntar: ¿qué dirán sus hijos cuando tú te mueras? Durante el servicio, Steve compartió un poema que resume los sentimientos de nuestra familia, encapsulando los pensamientos de todos nosotros, los 6 hijos. Una vida enfocada en Jesús. La gloria inmensa y maravillosa de nuestro Dios soberano y poderoso es demasiado grande para nosotros entenderla. Él es perfecto en su poder. Él está presente en todas partes. Él sabe el número de cada grano de arena. Y sin embargo, a veces actuamos como si nuestro Señor no existiera. Vivimos como si estuviéramos viviendo solos. Así que déjame decirte de un hombre que vivió para glorificar a su Creador y tomó la verdad del Evangelio para hacerla suya propia. Papá buscaba oportunidades para hablar de su Salvador. Su enfoque era en Jesús hasta el final. Él se esforzó por glorificar a Dios en cada aspecto de su vida, como esposo, como padre, maestro, estudiante de la Biblia, como amigo. Como un esposo, él siempre daba aliento a mamá y la llevaba de la mano en casi todos los sentidos. Su matrimonio era muy sólido. Y permíteme decirte por qué. Porque buscaban al Señor juntos todos los días. Como padre, él disciplinaba siempre que nos portábamos mal y nos daba alabanza siempre que nos la merecíamos. Él nos enseñaba de la palabra de Dios y nos guió con ejemplo, porque él vivió su vida para Dios y nosotros lo vimos. Como profesor,
ha dejado su huella marcada a través del estado de Queensland. Él trató de hacer lo mejor que pudo para mejorar la educación. Él influyó como director, colega y cristiano, y se ganó la admiración del personal y de los estudiantes. Como un estudiante de la Biblia, la verdad era todo lo que necesitaba. Su pasión por la palabra de Dios no era una ilusión. Él la creía al leerla y la leía como está escrita, así que nunca dejaba un espacio para la evolución. Como amigo, era una persona a la cual se podía ir por consejos o sentarse alrededor de la mesa para conversar. Le gustaba mucho llevar a la gente a acampar o a pescar en su barco. Ahora, ¿quién quisiera tener un amigo mejor que este? Así que con algo de alegría nos despedimos, porque sabemos que Él está en casa. Él está aquel con el que tanto adoraba. Sí, se ha marchado a un lugar mejor y seguro que hemos dicho buenas noches, pero Él ha dicho buenos días al Señor. Gracias, Señor, por mi papá. Stephen Ham. Cuando Steve recitó este poema en el funeral de papá, él también tenía copias impresas para pasar a familiares y amigos. Sin embargo, no sabía en realidad uno de los versos recitados faltaba en la impresión, el verso antes del penúltimo, y me gustaría cerrar con este verso. Comunica cómo la gracia de Dios afectó a cada uno de nosotros por medio de la vida de mi Padre. Así que este es nuestro Padre, pero más que eso, fue nuestro mentor y nuestro amigo, y lamentamos las veces que le dimos problemas. Pero a pesar de todo, Él no perdió el amor, sino que ganó un celo extra para mostrarnos cómo vivir una vida para Dios. Desde el principio de su legado en la isla Thursday, en 1928, a la revelación de su legado en este funeral en 1995, Dios usó a este hombre simple y dedicado para alcanzar a una familia y luego alcanzar al mundo a la verdad y para el Creador. Que toda la gloria y el honor sean al Señor que mi Padre sirvió. Que cualquiera y todas las gracias no sean a mi Padre, sino a su Padre. Porque esta es la manera en que los dos la desearían. Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle, sol y luna. Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle en el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová,
porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Salmo 148, 1 al 13. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por concluir la lectura de este libro, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros, los padres y las madres, podamos dejar un legado a nuestros hijos para que glorifique tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén.